La reflexión en esta mañana podemos titularla Celebrando y compartiendo el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Quisiera dividir este espacio de reflexión por lo menos en dos momentos, ¿sí? Un primer momento en el cual podemos reflexionar sobre el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Comentar algunos aspectos en relación a eso que me parece que son muy importantes recordar, ¿sí? O traer a nuestra mente en esta mañana. Y un segundo momento en el cual quisiera que podamos compartir a partir de esta lectura de Lucas 24, 4 aspectos fundamentales en los cuales podemos ver el poder de Cristo resucitado en cada uno de nosotros y en medio de esta comunidad en el día de hoy, ¿sí? Así que vamos a tomarnos un tiempito para reflexionar alrededor de esto y que Dios nos hable personalmente a cada uno. Lo primero que quiero comentar es 1 Corintios 15, 14 y 17, donde el apóstol Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, es el mismísimo apóstol Pablo que dice esto, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de cada uno de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía estamos, cada uno de nosotros, perdidos en nuestros pecados. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Bueno, básicamente que la resurrección de Jesucristo es el hecho central de la fe cristiana. Sin resurrección no hay posibilidad alguna de ninguna de las formas del cristianismo que hemos conocido a lo largo de estos 2000 años de historia. Así que creo que es muy importante que podamos pensar, en primer lugar, en el hecho histórico en sí mismo que representa la resurrección de Cristo. Y yo acá quisiera que podamos pensar de una manera un poco más amplia, de una manera un poco más histórica, ¿sí? De una manera un poco más filosófica, si se quiere. Y quisiera mencionar a un autor contemporáneo, se llama Josh McDowell. Seguramente ustedes han leído algo de este autor. Tiene un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, y lo recomiendo justamente para poder pensar la resurrección de Jesucristo como él mismo lo plantea, el hecho histórico de la antigüedad, mejor validado y mejor documentado históricamente a lo largo de todos los siglos. ¿Quién es este Josh McDowell? Bueno, era un catedrático norteamericano, profesor de historia, profesor de derecho, ateo, profundamente ateo, que en su tesis de grado, para su carrera universitaria, se propuso justamente demostrar la falsedad de la resurrección histórica de Jesucristo. Empezó a investigar, y tuvo que llegar a la conclusión necesaria, racional y lógica que no podía negar históricamente la validez de la resurrección de Cristo. Bueno, ese libro termina siendo Evidencia que exige un veredicto, ¿no? Empezó siendo una tesis para demostrar que la resurrección era un hecho que no había ocurrido, termina siendo una tesis doctoral de alguien que termina afirmando racionalmente, históricamente, filosóficamente, que no hay manera alguna de negar la resurrección histórica de Jesucristo. Así que bueno, los invito a que puedan pensar en este texto. Hay muchos otros, hay una obra muy interesante también, no sé si está en castellano, ¿Quién movió la piedra? ¿Sí? Es un texto muy, pero muy conocido. Bueno, hay varios autores que dan cuenta de la autenticidad histórica de la resurrección de Jesucristo. Una de las cosas que dice McDowell es que está tan bien documentada, tan bien atestiguada históricamente la resurrección de Jesucristo, que si vamos a dudar de ese hecho, tendríamos que dudar de la existencia de Nerón, de Roma, de los egipcios, de los asirios, que tienen muchísima menor cantidad de documentación histórica válida que lo que tienen los evangelios y el mismísimo Nuevo Testamento, ¿sí? Ahora, dicho esto, quisiera
que podamos pensar en el testimonio de Pablo acerca de la resurrección de Jesucristo. Fíjense lo que él mismo dice también en el Nuevo Testamento. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me aparece a mí. Cuando uno piensa en este testimonio de Pablo, uno dice, estamos hablando de una persona que dio su vida por algo que él creía profundamente. Pablo, siendo un rabino judío muy importante, persiguió a cientos de cristianos, hasta que en un momento el mismísimo Cristo resucitado se le aparece, transforma su vida y él, tiempo después, termina dando su vida sacrificialmente, ¿sí? Como mártir, a partir de este encuentro personal que tuvo con Cristo resucitado. Lo mismo podríamos decir del resto de los apóstoles y de los discípulos, ¿sí? Y yo aquí quisiera poner en contexto un poquitito lo que hemos leído de Lucas 24, más lo que leyó Javier al principio de Mateo 28, y quisiera mencionar, para ponernos en contexto histórico de qué es lo que realmente sucedió el día de la resurrección, para que podamos entender que históricamente este es un hecho que no podemos negar, ¿sí? Mateo 27, versículos 62 al 66, dice que sacerdotes y fariseos piden a Poncio Pilato que ponga una guardia imperial romana en la tumba porque tenían miedo ellos que los discípulos de Jesucristo vayan a la tumba, roben el cuerpo de Jesucristo y después digan, Cristo al tercer día resucitó, ¿sí? Tenían miedo de esto. Bueno, le piden al mismo Imperio Romano que asegure esa tumba para que no suceda nada raro, nada extraño, que después pueda confundir los hechos de la realidad. Mateo 28 agrega en el versículo 2 que un ángel movió la piedra, ¿sí? Versículo 4 dice que los soldados romanos presenciaron ese hecho, testigos ahí, en tiempo y espacio de lo que estaba sucediendo, temblaron de miedo, quedaron choqueados, cayeron casi como muertos, ¿sí? Versículo 9 de Mateo 28 dice que Jesús se presenta a María Magdalena y a la otra María, ¿sí? Versículos 11 y 15 dice que los soldados romanos, ¿sí?, de la Guardia Imperial son sobornados por los sumos sacerdotes, ¿sí?, y los fariseos para que digan que los discípulos robaron el cuerpo. Y agrega Mateo, esa es la versión oficial que circula hasta el día de hoy. Los discípulos le robaron el cuerpo a una guardia imperial romana. Ahora, yo me pregunto, ¿no? ¿Es posible esto? Si uno lo piensa desde la lógica, desde la razón, ¿cómo puede ser que un grupo de personas que estaban angustiadas, tristes, deprimidas, que sentían que su maestro había partido, se había ido, que les había prometido que iba a resucitar y después no resucita, les parece que tuvieran la capacidad emocional, física, mental, espiritual, de empezar a crear una gran mentira, siendo ellos parte de esa mentira porque se habrían sentido estafados por su maestro? Bueno, muy difícil, muy difícil. Puede pasar con una persona, puede pasar con dos personas, con 11, 12, 500 personas, es imposible semejante delirio colectivo, ¿sí? ¿Quién podría imaginar, quién podría pensar que simples pescadores, ¿sí?, muy humildes, muy pobres, no entrenados militarmente, tenían la capacidad, la valentía de enfrentar a una guardia romana con todo lo que eso implicaba en el siglo I después de Cristo, que era exponerse a la mismísima muerte, ¿sí? Era un suicidio, ¿sí?, prácticamente implícito? ¿Quién podría pensar, quién podría creer que los discípulos robaron
el cuerpo de Jesucristo, ¿no? Es llamativo el silencio absoluto del Imperio Romano. Claro, no podían decir absolutamente nada porque no tuvieron una explicación lógica, creíble, de lo que estaba sucediendo. No podían admitir, en el peor de los casos, que perdieron un cuerpo. No, era imposible, el Imperio Romano jamás reconocería eso. Mucho menos reconocería que sí, la persona que crucificaron efectivamente era el Hijo de Dios, cuando su propio emperador es considerado una divinidad. Así que hasta el mismo Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos más importantes de la antigüedad y del siglo I, termina en sus libros de historia, de la historia judía del primer siglo, dando cuenta históricamente, ¿sí?, del hecho creíble y factible de la resurrección de Jesucristo. Así que yo quisiera que pensemos en esto. En este día de domingo de resurrección hay infinidad de documentos, de pruebas que realmente atestiguan que estos hechos ocurrieron tal como son relatados en los evangelios. Sin embargo, creo que el hecho y la evidencia más importante y más trascendente, que no hay manera de refutar bajo ningún punto de vista, es lo que termina sucediendo con la vida misma de los apóstoles, de los discípulos, de los seguidores de Cristo. Alguien podría decir, bueno, ellos en definitiva dieron su vida por un ideal, fueron mártires por un ideal. Ahora, si Cristo no hubiese resucitado, ellos serían los primeros en saberlo y en tener conciencia de eso, por el motivo que haya sido, ¿sí? Sin embargo, no es así. Cristo se presenta una vez, 2 veces, 3 veces, en forma individual, en forma colectiva, y esa presencia de Cristo resucitado en sus vidas, reiteradas veces, durante un periodo de tiempo breve, 1 mes, 2 meses, ¿sí?, 3 meses a lo sumo, transformó radicalmente a personas que estaban angustiadas, deprimidas, entristecidas por la pérdida de su maestro, en personas que cambiaron el mundo en antes y después de Jesucristo. Si la resurrección efectivamente no hubiese sucedido, es imposible que estas 11 personas, más todos los que se sumaron después, hubiesen hecho de Jerusalén, de Samaria, Roma y hasta lo último de la tierra, el conocimiento absoluto de la fe cristiana, aún hasta el día de hoy. Así que dicho esto, yo quisiera que podamos pensar cómo nos impacta, cómo nos beneficia la resurrección de Cristo hoy, aquí, ahora, a cada uno de nosotros. Si la resurrección de Jesucristo y la presencia de Cristo resucitado transformó la vida de cada uno de estos apóstoles en mártires, ¿sí?, en misioneros, en personas que dieron su vida por la convicción más íntima y profunda que tenían de haber estado en contacto con Cristo resucitado, bueno, ese mismo poder y esa misma presencia de Jesucristo está hoy en medio nuestro y, como hemos leído en Lucas, capítulo 24, se nos presenta, se nos revela y algo muy especial tiene para compartir y para hacer en medio nuestro, en medio de este domingo de resurrección. Y es acá donde quisiera compartir 4 aspectos de Cristo resucitado en cada uno de nosotros en el día de hoy. Y partiendo de lo que hemos leído en Lucas, capítulo 24, lo primero que vemos en esta lectura es que Jesucristo se reveló a cada uno de sus discípulos en ese primer día de la semana, ¿sí?, y se nos revela cotidianamente y nos concede a nosotros, aquí ahora, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento ante las dudas, los temores y las crisis que podamos estar viviendo en este tiempo y en este momento de nuestra vida. Dice el texto que cuando todavía ellos estaban hablando y discutiendo y pensando todas estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con cada uno de ustedes. No hay reproches, no hay críticas, ¿sí?, no hay reto de parte de Jesús a sus discípulos que estaban dudando, que estaban con miedo, que no estaban creyendo, algunos de ellos, en todo esto. Simplemente Jesús
se les presentan, muestra sus manos, ¿sí? Muestra su cuerpo, habla con ellos, dialoga con ellos, les comparte su paz, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, también hoy está presente en medio de nosotros en todo este tiempo de servicio. Y yo quisiera que pensemos en esto, ¿no? ¿Cuáles son mis dudas hoy, mis temores, mis crisis de fe? Acá estamos ante una crisis profunda de fe que tenían estos discípulos. Tomar contacto con Cristo resucitado fue paz, esperanza, alivio emocional, alivio intelectual para cada uno de ellos. Este encuentro con Cristo empieza a transformar profundamente cada una de sus vidas, ¿sí? Lo segundo que también vemos, sobre todo desde el versículo 41 hasta el versículo 45 de Lucas 24, es que Cristo resucitado camina con nosotros, comparte nuestra cotidianeidad, ¿sí? Y nos abre el entendimiento para que podamos realmente tomar plena conciencia de todos los beneficios de Cristo en nosotros a través de la palabra, de la comunión congregacional y del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y me impacta mucho esto, ¿no? Dice versículo 41, como ellos no acababan de creerlo, ¿sí? Fíjense la tremenda crisis de fe que estaban viviendo. Jesús dice, ¿tienen algo de comer? Vamos a comer juntos, ¿sí? Así como celebramos el jueves la última Pascua de Jesús, bueno, Jesús vuelve a reunirse con sus discípulos. Así como el jueves recordábamos que Jesús le dice cuánto deseo, cuántas ganas, qué realmente pasión tenía por compartir este tiempo con ustedes. Bueno, Cristo murió, al tercer día resucitó, vuelve a encontrarse con cada uno de sus discípulos y vuelve a tener este tiempo de comunión y de cotidianeidad, de compartir las cosas de la vida diaria, como un discípulo lo hacía habitualmente con sus seguidores, ¿sí? Con su maestro en el siglo I. Y yo creo que es esto mismo lo que Cristo nos ofrece hoy, caminar con nosotros, como caminó con los discípulos en Maús. No hemos leído la historia, no podemos leer todo en esta mañana, pero si uno va un poquitito antes, en Mateo y en Lucas, Jesús transita la vida con dos personas, camino de Maús, que se dieron cuenta que estaban caminando con Jesús recién casi al final del camino. Bueno, ¿no es acaso nuestra propia historia esa? Caminamos con Jesús, muchas veces no nos damos cuenta, y creo que en este domingo de resurrección, ¿sí? Podemos tomar contacto con este hecho histórico real también para cada uno de nosotros, que es que Cristo camina, come con nosotros, vive con nosotros, intercede por nosotros y está mucho más cercano a nosotros que lo que solemos percibirlo en medio de las locuras que vivimos día a día, en medio de tanta corrida, en medio de tanta hiperactividad, en medio de tanta desesperación, yo agregaría en medio de tanta falta de esperanza, ¿sí? Que escuchamos a diario. Bueno, a veces nos olvidamos de esta realidad. Y este domingo de resurrección nos confronta, ¿sí? Nos recuerda, nos motiva a que encontremos a Cristo resucitado en cada una de las cosas que vivimos cotidianamente, ¿sí? Creo que si logramos vivir la resurrección de Cristo de esta manera, bueno, nuestra vida va a cambiar tan profunda y significativamente como fue transformada la vida de Pablo, de Pedro, ¿sí? De Lucas, cada uno de los discípulos de Jesucristo. Lo tercero que quisiera compartir, también muy rápidamente, es que Cristo nos llama a la tarea y nos empodera para la misión. Dice el versículo 46 de Lucas 24, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá, resucitará al tercer día, y ustedes en su nombre predicarán el arrepentimiento, el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y como dice después Mateo, siguiendo por Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y yo creo que este es el mismo llamado que nos hace Cristo hoy, habiendo resucitado, estando en medio de la comunidad de fe. Creo que la resurrección de Cristo nos invita hoy en esta mañana a que todos tengamos la posibilidad
de repensar, de renovar el llamado al servicio que tenemos como discípulos de Cristo, como seguidores de Cristo, como imitadores de Cristo, como hijos de Dios, y también que a partir del poder de la resurrección de Jesucristo podamos renovar, restaurar, ¿sí? Darle más energía espiritual a esa pasión por servir a Dios, por amar al prójimo, amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y en definitiva compartir esta gracia restauradora del poder de la resurrección de Jesucristo en cada uno de nosotros. Y creo que sería oportuno que nos podamos preguntar en esta mañana, ¿sí? En medio de una sociedad que a veces es muy individualista, muy egoísta, a veces desde la psicología se dice una sociedad media narcisista, que piensa simplemente en uno, en yo, en mi ego, en mis necesidades, pierdo de vista las necesidades del otro, del prójimo, de los demás. Bueno, tomar plena conciencia de Cristo resucitado en cada uno de nosotros es tomar plena conciencia del llamado a continuar su misión como cuerpo de Cristo que Él nos hace a nosotros como comunidad de fe, ¿sí? Y creo que en esto tenemos mucho para pensar, mucho para crecer. Hemos compartido varios anuncios, nos encantaría poder compartir 20 anuncios más cada domingo, producto de las iniciativas individuales de los miembros de esta comunidad, de los asistentes de esta comunidad, tratando de dar respuestas espirituales a cada una de las necesidades que usted, yo, todos nosotros, ¿sí?, estamos viviendo en esta época tan compleja que nos toca vivir. Y lo último que quisiera compartir en esta mañana, el cuarto aspecto, es que justamente la resurrección de Jesucristo y el encuentro con Cristo resucitado renueva nuestra esperanza, nos hace más que vencedores por medio del poder de la resurrección operando en cada uno de nosotros. Dice Lucas, versículo 48, del capítulo 24, ustedes son testigos de estas cosas. Creo que nosotros somos testigos de todo esto que estamos viviendo y experimentando. Si nos conocemos un poquitito, todas las personas que hoy estamos acá, y conocemos la biografía y la historia de cada uno, el dolor, las angustias, las pruebas que han tenido que soportar durante 20, 30, 40, 50, 80, 90 años de vida, y hoy estamos acá. Bueno, somos testigos todos, con nuestra vida, ¿sí?, con nuestros sufrimientos, del poder de Cristo que nos trae acá, aún no estando demasiado bien, aún no teniendo todas las energías que quisiéramos tener, aún no estando todo lo plenos que nos gustaría estar, y estamos acá. Bueno, somos testigos, todos nosotros, del poder inquebrantable de la resurrección en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y qué bueno sería que nos animemos a compartir este poder y esta gracia con todas aquellas personas que nos rodean cotidianamente. Dice el texto, ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Obviamente hasta Pentecostés los discípulos no habían recibido la plenitud absoluta del Espíritu. La buena noticia es que nosotros sí, ya lo hemos recibido, ya lo podemos vivir, ese poder pleno del Espíritu Santo en medio nuestro y dentro nuestro está a nuestra plena disposición para vivir en fe, para vivir en misericordia, para vivir en esperanza, para vivir en gratitud, para vivir compartiendo esta gracia que hemos recibido con cada una de las personas que nos rodean, en familia, amigos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo. Qué enorme privilegio que la resurrección de Jesucristo nos plantea a todos nosotros en esta mañana y en este tiempo que nos toca vivir. Ser testigos de esa resurrección, disfrutar en cada uno de nosotros esa resurrección y compartir con otros esa gracia que nos ha sido dada a cada uno de nosotros. Quisiera, para terminar, tomar un tiempo de reflexión personal. Cada uno tener un tiempo de meditación con nuestro Dios
Yo diría tomar conciencia de la presencia de Cristo en medio nuestro. Tomarnos un tiempo de silencio para registrar ese ser de Dios que habita en nosotros, a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de los sacramentos, a través de el estar cerca unos con otros, ¿sí? Con una mirada, con un abrazo, ¿sí? Con un gesto de cariño, de cercanía. Bueno, eso es Cristo en cada uno de nosotros. Tomemos contacto con esto y quisiera terminar leyendo algo de Romanos capítulo 8 y luego celebrar muy efusivamente la resurrección de Cristo en cada uno de nosotros. Dice Romanos 8, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está ahora mismo a la derecha de Dios e intercede por cada uno de nosotros en nuestras necesidades. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, muerte. Sin embargo, en todo esto que hemos mencionado somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y dio su vida por todos nosotros. Y estoy convencido, estoy absolutamente convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa creada en la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, resucitado en medio de cada uno de nosotros. Y creo que podemos decir a esto, amén, y dar gloria a nuestro Dios con toda nuestra voz.